En este video vamos a hablar acerca del ciclo de Krebs, de las reacciones bioquímicas involucradas, de la regulación del ciclo de Krebs y de su importancia a nivel metabólico y para la salud humana. Primero hablemos del ciclo de Krebs y su papel en la respiración celular. En el caso de organismos eucariotas que viven en medios aeróbicos, la glucólisis es la primera ruta bioquímica para oxidar sustancias orgánicas como la glucosa. Etapas posteriores como el ciclo de Krebs permitirán oxidar completamente la glucosa hacia dióxido de carbono y agua. A esas etapas del catabolismo que se dan en la mitocondria con condiciones aeróbicas se les llama en conjunto respiración celular. El término se da porque las células utilizan oxígeno para generar energía y dióxido de carbono. La respiración celular se da en tres etapas principalmente. En la primera etapa, moléculas como la glucosa, ácidos grasos y algunos aminoácidos son oxidados por una serie de reacciones bioquímicas para dar lugar a fragmentos de dos carbonos en la forma del grupo acetil de la acetilcoenzima A. Luego, en la segunda etapa, los grupos acetil entran al ciclo de Krebs, que por medio de una serie de reacciones catalizadas por enzimas, estos grupos acetil se van a oxidar a dióxido de carbono. La energía que se libera en el ciclo de Krebs es conservada en la forma de transportadores de electrones reducidos, denominados NADH y FADH. En la tercera etapa, los electrones que se conservaron en el NADH y FADH son transferidos al oxígeno, que es el aceptor final de electrones. Esto se da en la cadena de transporte de electrones. En este proceso de transferencia de electrones se libera alta cantidad de energía que va a ser conservada en la forma de ATP. A este proceso de formación de ATP se le denomina fosforilación oxidativa. Ahora hablemos de las reacciones bioquímicas de este ciclo. Al ciclo de Krebs se le conoce también como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o como el ciclo del ácido cítrico. Es un proceso metabólico que sirve para oxidar la acetilcoenzima A y generar de esta manera energía. Este ciclo ocurre en la mitocondria de organismos eucariotas, específicamente en la matriz mitocondrial, y en el caso de los procariotas, este ciclo ocurre en el citosol. Para iniciar el ciclo de Krebs se requiere acetilcoenzima A. Ahora la pregunta es, ¿de dónde obtenemos acetilcoenzima A? ¿Recuerdas en la glucólisis en donde como productos finales teníamos dos piruvatos? Cada uno de ellos se puede convertir en el grupo acetil de la acetilcoenzima A. Esto se da gracias a la complejo piruvato deshidrogenasa, un complejo enzimático que está conformado por tres enzimas que llevan a cabo las reacciones en forma secuencial y utilizando coenzimas, en donde 4 de ellas derivan de vitaminas. Por ejemplo, el pirofosfato de tiamina o TPP deriva de la tiamina y el FAD que deriva de la riboflavina o vitamina B2. Notemos que en esta reacción hay una descarboxilación, es por eso que se está liberando dióxido de carbono. Entonces tenemos que el piruvato tiene 3 carbonos y se desprende un átomo de carbono con el dióxido de carbono, entonces vamos a tener que el grupo acetil posee 2 carbonos. Recordemos que la coenzima A es la que está unida a este grupo acetil. Aquí también se está utilizando el nicotinamida adenina dinucleótido o NAD, pero en forma oxidada, para luego liberar NADH, quiere decir la versión de este dinucleótido en forma reducida. Al igual que el NADH que se formó en la glucólisis, este NADH también va a contribuir a que se forme ATP posteriormente en la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Este NAD es derivado de la niacina o vitamina B3. Ahora, como primera reacción del ciclo de Krebs, tenemos que aquí ocurre la condensación del oxalacetato con la acetilcoenzima A para formar citrato, un componente que tiene 6 carbonos. Esta reacción la cataliza la enzima citrato sintasa. Se le llama reacción de condensación porque se están uniendo dos moléculas. Ten en cuenta que el sentido de la flecha indica que es una reacción irreversible. La coenzima A que se libera en esta reacción será utilizada nuevamente por la complejo piruvato deshidrogenasa para generar más acetilcoenzima A. Como segunda reacción tenemos que la aconitasa realiza una reacción enzimática reversible para isomerizar el citrato a isocitrato, pero para ello se forma un intermediario denominado el cis-aconitato. El isocitrato se va a convertir a alfa-cetoglutarato. Aquí está ocurriendo una descarboxilación. El isocitrato tiene 6 carbonos, entonces es de esperarse que el alfa-cetoglutarato tenga 5 carbonos debido a la descarboxilación que ocurrió aquí. La enzima responsable de llevar a cabo esta reacción es la isocitrato deshidrogenasa. Notemos que aquí se está utilizando NAD oxidado para formar NADH. Este NADH será crucial para posteriormente formar energía en la cadena de transporte de electrones y en la fosforilación oxidativa. Tengamos en cuenta que aquí esta enzima, la isocitrato deshidrogenasa, utiliza el catión divalente manganeso como cofactor. En la siguiente reacción, el alfa-cetoglutarato se descarboxila. Aquí el NAD oxidado sirve como aceptor de electrones y la coenzima A resecciona el grupo succinil. La alfa-cetoglutarato deshidrogenasa se parece mucho a la complejo piruvato deshidrogenasa en estructura debido a que tiene 3 enzimas y en función debido a que cada enzima trabaja en secuencia. En la quinta reacción tenemos que de manera muy similar a la acetilcoenzima A, el succinilcoenzima A posee un enlace tioéster con una energía libre estándar de hidrólisis muy negativa. La enzima que lleva a cabo esta reacción es la succinilcoenzima A sintetasa. Al romper el enlace, se libera energía que se utiliza para formar GTP o ATP. Nuestras células poseen 2 isoenzimas de la succinilcoenzima A, una para formar GTP y la otra para formar ATP. También el GTP formado puede donar su grupo fosforil terminal al ADP,
para formar ATP, reacción catalizada por la enzima nucleósido difosfato quinasa. El succinato que se formó en esta reacción va a ser oxidado a fumarato, gracias a la enzima succinato deshidrogenasa. En organismos eucariotas como nosotros, esta enzima está unida fijamente a la membrana interna mitocondrial. En esta reacción reversible se forma FADH, componente que al igual que el NADH transporta electrones que van a servir para la síntesis de ATP posteriormente en la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. En la séptima reacción, el fumarato es hidratado para formar malato, reacción catalizada por la enzima fumarasa. Como última reacción del ciclo de Krebs, el malato es oxidado a oxalacetato. Esta reacción es catalizada por la enzima malato deshidrogenasa. Notemos que aquí se está formando el tercer NADH. Todas estas reacciones corresponden a toda una vuelta del ciclo de Krebs, y este ciclo continuará ya que el oxalacetato se ha regenerado. Entonces, como productos del ciclo de Krebs tenemos a 3 NADH, un FADH, 2 dióxidos de carbono y un GTP, que es equivalente a un ATP. Como tercer punto tenemos el rol del ciclo de Krebs en el anabolismo y en el catabolismo. En organismos eucariotas como nosotros, el ciclo de Krebs es una ruta bioquímica anfibólica, es decir, es parte del catabolismo y anabolismo. En diferentes contextos metabólicos o de señalización celular, es normal que el ciclo de Krebs brinde metabolitos para alimentar otras rutas metabólicas. A las reacciones enzimáticas responsables de sacar estos metabolitos del ciclo se les llama catapleróticas. Por ejemplo, tenemos el citrato que participa en la biosíntesis de ácidos grasos y esteroles. También tenemos al alfa-cetoglutarato que participa en la biosíntesis de glutamato y por consiguiente de purinas y de aminoácidos como arginina y prolina. También la succinilcoenzima A participa en la formación del anillo de porfirina y que por lo tanto va a servir para la síntesis del grupo hemo. Otras reacciones catapleróticas incluyen la formación de fosfoenolpiruvato a partir del oxalacetato. También a partir del oxalacetato se puede formar aspartato y asparagina, en donde servirán para la síntesis de pirimidinas, componentes muy importantes en la biosíntesis de ácidos nucleicos. El ciclo de Krebs no siempre da componentes. De ser así, el ciclo no podría terminar. Ante ello, existen las reacciones anapleróticas. Esto es lo inverso a las reacciones catapleróticas, debido a que estas restauran los componentes que salieron del ciclo. En el hígado y el riñón ocurre una reacción anaplerótica muy importante. Esta consiste en la carboxilación del piruvato para formar oxalacetato, reacción que se lleva a cabo por la enzima piruvato carboxilasa, y se da cuando el ciclo de Krebs está deficiente en oxalacetato. Otras reacciones incluyen la formación de oxalacetato a partir de fosfoenolpiruvato y la formación de malato a partir de piruvato. Esta última reacción se da mediante la enzima málica. En este punto vamos a hablar acerca de la regulación del ciclo de Krebs. Al igual que otras vías metabólicas, el ciclo de Krebs está fuertemente regulado, para de esta manera evitar la excesiva producción y desperdicio de componentes metabólicos. Los metabolitos como el ATP, NADH, acetilcoenzima A y ácidos grasos indican que hay suficiente energía metabólica. En el caso inverso, cuando hay metabolitos como el AMP, NAT oxidado y coenzima A, algunas enzimas se activan para que el ciclo continúe. Por ejemplo, tenemos aquí que la formación de acetilcoenzima A se ve comprometida por varios reguladores. La complejo piruvato deshidrogenasa puede ser regulada alostéricamente de forma negativa por el ATP, la acetilcoenzima A, el NADH y ácidos grasos. Sin embargo, también puede ser regulada alostéricamente de forma positiva. Aquí tenemos el AMP, la coenzima A, el NAT oxidado y el calcio. Otro ejemplo tenemos aquí la isocitrato deshidrogenasa, que es inhibida por la succinilcoenzima A y el NADH, y por el contrario puede ser activada por el calcio. La citrato sintasa es regulada negativamente por el NADH, la succinilcoenzima A, el citrato y el ATP, y se activa por el ADP. Recuerda que el sentido de estas regulaciones alostéricas se fundamenta en que si hay mucha energía, el ciclo de Krebs no puede continuar. Sin embargo, cuando hay poca energía, evidenciado por el AMP, NAC oxidado, el ciclo de Krebs tiene que avanzar. Esto es de esperarse debido a que si el ciclo de Krebs es una vía metabólica crucial, su regulación tiene que ser muy eficaz, gracias en parte a sus mismos productos. Finalmente, hablemos de la relación que tiene el ciclo de Krebs con enfermedad. Dada la importancia del ciclo de Krebs en el metabolismo, es de esperarse que fallas en las enzimas o secuencia de las reacciones enzimáticas de este ciclo conduzcan a algún tipo de enfermedad. Podemos tener dos formas de alterar el ciclo de Krebs. Causas genéticas. Aunque las mutaciones en genes que forman las enzimas del ciclo de Krebs son muy raras, cuando estas se presentan son devastadoras para la persona. Por ejemplo, aberraciones en el gen de la fumarasa dan lugar a tumores del músculo liso y riñones. Además, mutaciones en la succinato deshidrogenasa puede generar tumores en las glándulas adrenales. El mecanismo molecular podría ser que las mutaciones en los genes de estas enzimas generen un estado pseudo-hipóxico, situación que ayuda al desarrollo del cáncer. La segunda forma de alterar el ciclo de Krebs se da por causas ambientales. Esto se da por perturbaciones en nuestro metabolismo, producto del consumo de comida chatarra u otros alimentos dañinos que alteran el metabolismo en general. Estudios recientes ponen en evidencia el papel crucial del ciclo de Krebs en las células inmunitarias.
Por ejemplo, el ciclo de Krebs participa en la activación de los macrófagos, demostrándonos que su actividad está más allá de la metabólica. Es decir, los intermediarios de este ciclo participan en la señalización celular. Intermediarios que han sido evidenciados son el succinato y alfa-cetoglutarato. Los científicos creen que modulando rutas metabólicas como el ciclo de Krebs en células inmunes podría ayudar a hacer frente a infecciones, enfermedades autoinmunes y cáncer. Además, en el desarrollo embrionario, el ciclo de Krebs es crucial para el crecimiento del sistema endotelial, guiando la formación de sangre y de vasos linfáticos. Si el feto presenta disrupción en algunos pasos del ciclo de Krebs, esto podría generar problemas cardíacos al momento de nacer. Esto se fundamenta en que la alteración del ciclo genera un incremento en los niveles de cortisol. El ciclo de Krebs cumple un papel crítico en el metabolismo energético. Este conjunto de reacciones genera principalmente GTP, NADH y FADH. Estos dos últimos son transportadores de electrones que ayudarán a la síntesis de ATP posteriormente en la misma mitocondria. Además, este ciclo integra el anabolismo y el catabolismo, siendo como una especie de centro metabólico. Una mayor comprensión de este ciclo no solo a nivel metabólico, sino también como un proveedor de componentes que participan en la señalización celular, ayudará a los científicos y médicos a diseñar terapias que contribuyan al tratamiento de enfermedades oncológicas, infecciosas y autoinmunes.